Formación, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al último día de la semana de este momento así de invierno, receso de invierno. Hoy el medidor del estacionamiento, que es mi medidor de cantidad de personas dentro del Congreso, da ocupación del 5%. Sí, más o menos, sí. Buenas tardes ante todos. Pero muy buenas tardes, sean Bueno, bienvenidos sí, a este vuelo. Antes de decir eso, sí, viernes en el medio de, no digamos vacaciones de invierno, porque claro, no son vacaciones. no se dice vacaciones de invierno, pero digamos que es una especie de receso invernal o vacaciones de los chicos. Sí. Sí, obviamente marca muy poco. Ahora, ¿las vacaciones son para los niños o son para los docentes? Sí, buena, sí. No, para los dos, me parece. Sí. Para los padres seguro que no. No, eso entiendo que no sé. No soy madre, pero... Nada, salvo que te lo tomes y hagas algún viajecito, pero si no, hay que hacer el cronograma de actividades con los niños, ¿eh? Sí, ¿y la billetera? También. La billetera en vacaciones de invierno, sí. Por ejemplo, una salidita al cine, Coti, tenés sobrinitos, tenés que llevar a ver Barbie, una de estas cosas. 10 lucas, 2 personas, con el pochoclo. Y la salida, claro, porque ya cuando salís, consumo. Claro, porque es tu entrada, la de los pibes y el pochoclo. El pochoclo, una bebida, porque si no, una patada de karateca, es Y que no se les antoje algún merchandising, alguna cosita de esas que también no, suma. te saco la fotito te saco la fotito banner. con el banner, Claro. y ya estamos. Y después, eventualmente, el próximo mes te lo imprimo, porque todo el mismo mes No, no se todo puede. no, es que hay que dejar para el mes que viene algo, sí, obvio. Sí. Habría Exactamente. que sacar alguna ley en relación a el gasto de vacaciones de invierno para papis y para mamis. Un voucher, un descuento, algo. Un previaje, pero solo para los que nos quedamos en la ciudad de Buenos Pre-vacaciones Aires, sacando a los chicos para todos lados. Sí, Buena. sí vino gente, me parece, un poco a la ciudad de Buenos Aires, que siempre es un Mucha atractivo gente, sí. para el interior venir a la ciudad. Bueno, es un movimiento récord de turistas durante, por lo menos esta primera semana. Sí, anda muchísima gente, ha salido mucho. Sí, se nota en el transporte público, en la calle. Depende, ¿no?, del horario, pero hay un montón de chicos. Sí, ¿no? sí. Subís al subte, Niños, niñes y papis, mamis, tíos. Aceptamos todos tipos de adultes que quieran sacar a pasear a los chicos. Porque ¿Estás pidiendo algo? Te mando un WhatsApp. Así que bueno, y si hicieron alguna actividad, se van a dar cuenta que hay mucho movimiento acá, en distintos barrios. Los museos, por ejemplo. Museos, planetarios, plazas. De Palermo, ahora ayer y hoy, que el tiempo acompaña un poco más. Sí, tiempo rarísimo. Sí, o sea, sí. ¿cuánta vida le queda al planeta Tierra? ¿Vieron en Irán casi 70 grados? 66.7 de sensación térmica. Bueno, pero acá acordate que el verano estuvo de octubre hasta el 20 de marzo, o sea, no se podía estar. O sea, sí. Y fue bastante largo de lo que es habitual. Totalmente. Y con temperaturas no tan extremas como las que están hablando, pero estuvimos en 38, 37, cómodos en marzo. Sí, es verdad. Entonces, es cierto. Sí, no, y además este invierno tuvo ¿cuántos días de frío? No, contados. apenas. O sea, algunos. Sí, algún que otro día que hacía olas. mucho frío, pero no alcanzó a constituir una ola de frío. Sí. Bueno, empezamos, ¿les parece, con todos nuestros temas? Empezamos con la agenda Bueno, con la parlamentaria. agenda. Veo que estuviste trabajando mucho. Sí, Porque hasta altas horas de la madrugada. Te tomaste unos días, yo me meto en intimidad de Leo, porque digo, ¿dónde? Es mutuo, es recíproco, ya Sí, es una cosa. y me dice, no, Ya sí, hay me tomé unos días, confianza. pero estuvo trabajando a distancia con Cintia, ¿no? Con Cintia coordinando, primero con Mabel, después Sí, con Cintia, sí. placa va, placa viene, muy- esta sí. sí, esta no. Veo cómo es Cintia que ¿Cómo dice, es no, Cintia? dice, no, es que esta placa no, me parece que vamos con esta. Pero y Cintia bueno, busca bueno, calidad, claro, diga, si vos entonces, estás tirando el producto a menos, ya No, Cintia acá yo busca le calidad. dije, Por eso mirá, la Cintia. trajo a Coti esta semana. o sí, sea, armamos no sé. equipazo. Por eso. Equipazo, unas placas, No, tengo de juicio loco. político, un despliegue, No, en placas.
Es más, Netflix está tratando de comprarle las placas a Claro. Leo para armar un guión cinematográfico sobre el juicio político, pero bueno. Exacto. Si nos alcanzan las 2 horas, le voy a contar de las 18 reuniones que empezaron el 26 de enero, Sí. No. qué fue pasando en cada una. Sí, va a alcanzar. Y si no, lo ¿Vas que a hablar te de propongo... todas? Armamos todas, Sí. nos miramos No, laburazo. todas las comisiones Wow. día por día, de punta a punta, mirando los videos, sacando un Gran extracto. resumen. Sí. Si no, lo que te propongo, ahora tenemos que ir una nota y nos puede gracias. llevar un tiempo, pero te propongo que hagamos un vivo de Instagram hoy, Claro. tipo 20 horas, Sí. para hablar sobre estos temas de Punto juicio por punto. político, punto por punto. No prometo lo que les puedo dar con el tema feriados, que es mucho y cuando quieran Eso es hablamos, verdad, pero eso es verdad. puede ser un segundo tema. Bárbaro. Bueno, está del otro lado Fernando Cermelo, iba a decir el diputado, todavía no... ay, perdón, Federico, anoté Fernando, malísimo lo mío. Federico Cermelo, que es el director de Familias y Juventudes, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas Bueno, gracias. te puse el título de diputado y te cambié el nombre, ¿viste? En un minuto. Así que te conviene salir conmigo. Bueno, cosas que pueden pasar, Puede claro. suceder. ¿Qué es lo que viene haciendo desde el directorio de Familias y Juventudes? Bueno, venimos realizando distintas jornadas con colectivos juveniles. Hoy, por ejemplo, recibimos a estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba que estudian Ciencias Políticas, que nunca habían conocido el Congreso. Bueno, pudieron conocerlo a través de la visita guiada y también generamos un encuentro con ellos en donde nos pusimos a disposición, hablamos de nuestra labor desde el observatorio y generamos esas redes que venimos generando con distintas organizaciones civiles, colectivos que trabajan medio ambiente, que trabajan temas educativos, temas sociales, temas culturales, deportivos, con quienes, bueno, de alguna manera son quienes nos dan los insumos técnicos para nuestros informes y nuestras actividades que venimos haciendo en la agenda parlamentaria durante todo este tiempo, ¿no? Sí, ¿y qué referían los estudiantes en este intercambio al venir aquí al Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, siempre es una experiencia muy importante para los chicos cuando vienen y no conocen, porque en general la imagen que tienen es la que ven en las redes, ven en los medios y bueno, se quedan fascinados con los detalles arquitectónicos, históricos, culturales, con conocer los detalles de cómo es una sesión, de conocer los salones, de conocer un poco nuestra labor, de cómo nos relacionamos con los diputados, con las comisiones. Y ahí generamos siempre un ida y vuelta muy interesante, no solamente hoy, que son estudiantes universitarios y de ciencias políticas, donde por ahí el interés es más que lógico, pero también nos pasa muchas veces con escuelas secundarias con las que realizamos esta jornada, y nos damos cuenta que los chicos tienen muchas ganas de participar, de opinar, que tienen opiniones formadas, que el tema es que muchas veces por ahí los adultos o las poblaciones adultas a veces no sabemos interpelarlos, ¿no? No sabemos por ahí hablarles de lo que a ellos realmente les interesa y por ahí imponemos nuestros temas y a veces se dan esos divorcios entre lo que por ahí los chicos demandan y los adultos estamos ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Estos últimos días veníamos hablando de, digamos, tal vez nunca antes había habido un componente tan joven dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Diputados de muy baja edad, que tenemos la expectativa que actualicen un poco la agenda, ¿no? Sobre todo de cara a la transformación digital, a las discusiones que se están dando con la inteligencia artificial. ¿Qué es en este sentido lo que reflexionan aquellos que son estudiantes de la ciencia política? Y entiendo que estudian ciencias políticas porque creen que todavía es un instrumento para poder resolver los problemas de la sociedad. Totalmente. Primero, en principal, que todo el tema de las nuevas tecnologías es una temática que desde el observatorio venimos trabajando mucho. De hecho, prácticamente nuestra gestión arrancó en pandemia, donde el Congreso funcionaba de manera virtual y ahí, por ejemplo, tomamos el tema del grooming y el ciberacoso, porque como todos los delitos virtuales aumentaron durante la pandemia, sí. Eso posibilitó la ley Mica Ortega, que se aprobó por unanimidad. Luego seguimos con el ciberbullying, digamos, y empezamos a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con ciudadanía digital y de todos esos temas que algunos han salido proyectos de ley, otros han salido informes o han salido guías para el personal legislativo, para la escuela. La intentamos imponer a los legisladores porque son también los temas que traen los chicos, digamos. Los chicos muchas veces no se sienten representados por la escuela actual, que es una escuela más del siglo XIX que del siglo XXI. Una escuela que por ahí sigue códigos de convivencia, de vestimenta, de horarios, de costumbres y de contenidos
clásicas y que por ahí no recepciona un montón de cuestiones que hoy están al alcance de todos, digamos, como la ciudadanía digital, que somos todos ciudadanos digitales de temprana edad, que la ciudadanía digital, así como tiene riesgos y delitos como los contábamos antes, también tiene un mundo para desarrollar dentro del trabajo y la educación, donde podemos estudiar programación, ingeniería informática y un montón de cuestiones y obtener una salida laboral. Bueno, todos estos temas son los que de alguna manera demandan los chicos y los demandan también dentro de la participación ciudadana juvenil, que eso también a uno lo deja contento porque, bueno, digo, si vienen y lo plantean acá en la Cámara, en el Congreso, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios o cuando nos reciben en la escuela, es porque siguen confiando en las instituciones, en la política y creemos que eso también es saludable, ¿no? Diputado, perdón, es la costumbre, ya somos dos. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Constanza le saluda. Recién estaba escuchando, ¿no? Todo el trabajo que usted comentaba, las devoluciones también que le dan los estudiantes cuando se acercan. Y sobre el tema de la nueva agenda, ¿no? Que mencionaba recién Melina, quería preguntarle específicamente sobre la salud mental, ¿no? Que es otro de los temas que poco a poco se va instalando, no solamente, digamos, en la agenda tanto parlamentaria como pública, sino también, digamos, con un interés muy particular por parte de las juventudes. ¿Qué nos puede contar respecto de esta temática? Bueno, es un tema que nosotros comenzamos a trabajar y la semana pasada hicimos una jornada que se llamó Hablemos de Salud Mental junto al diputado Arroyo, que viene trabajando distintas temáticas de este estilo. Hace poco presentó un proyecto para infancia en situación de duelo y nosotros venimos trabajando temáticas como ESI, bullying, ciberacoso y demás. Sí. Y básicamente lo que quisimos poner en la centralidad, hablemos de salud mental porque muchos chicos cuando vienen acá en visitas guiadas o en jornadas que hacemos en las escuelas, están preocupados por la salud mental, nos cuentan que hay situaciones de violencia en el marco de la escuela, que hace falta más educación sexual integral, vemos que hay mucha necesidad de hablar, pero de hablar de los temas que a ellos les inquietan. Y esto genera, me parece, una doble responsabilidad, una responsabilidad sobre todo que tenemos que tomar los adultos como ciudadanos, como padres, como hermanos mayores y también la comunidad educativa y por supuesto que también el Estado. Nosotros siempre decimos lo mismo, preocuparse por la vida escolar de un chico no es solamente preguntarle cómo te fue en matemática, también es preguntarle cómo son tus vínculos, cómo te llevas con tus compañeros, cómo la pasás en el recreo, cómo te llevas con los docentes, tenés ganas de ir a la escuela, digo. Claro. Y hay todo un know-how de cuestiones de sensibilización, de abrirnos, que es lo que un poco queremos transmitir, para que se lo haga acá dentro del Congreso, para que lo trabajen los diputados, pero que va mucho más profundo, va mucho más allá, que lo tenemos que tener todos como ciudadanos, ¿no? Federico, ¿y qué es la ley Mica Ortega? La ley Mica Ortega es un proyecto de promoción permanente contra el ciberacoso, contra el grooming. Nosotros lo trabajamos a partir de una solicitud que nos hizo al comienzo de la pandemia la ONG Mamás en Línea, que es una ONG integrada por madres y padres cuyos hijos han sido víctimas del delito de grooming, porque ya al principio de la pandemia se había registrado un aumento de un 50% de los delitos de grooming. Y claramente, como todo se fue a las pantallas, el delito también, y el grooming no fue la excepción. Y la realidad es que hasta ese momento, el grooming era un inciso del Código Penal que decía que el ciberacoso de una persona mayor a una menor de edad era delito y nada más. Pero el Estado tenía una deuda de generar, bueno, que la prevención sea una política permanente, ¿no? Y eso es la ley Mica Ortega, generar una capacitación permanente, una capacitación que se brinde a los docentes, que se trabaje en las escuelas, que aparezcan leyendas en los medios cuando se hablan de estos temas, como aparece, por ejemplo, con cuestiones de violencia de género o cuestiones de consumo problemático. Y esa ley comenzó trabajándola con esta ONG en conversatorios virtuales que se fueron sumando diputados, senadores, educación. Se plasmó en un proyecto de ley, se aprobó por unanimidad y hoy la está reglamentando la CENAF. Y el nombre Mica Ortega hace alusión al primer caso de grooming que tuvo un triste desenlace allá por el 2016 en Bahía Blanca, donde una niña de 15 años chateaba con una persona que creía que era de su edad y luego de mucho tiempo de chatear y encontrarse,
resultó ser una persona mucho más grande de ella que la intentó abusar sexualmente y que posteriormente la asesinó. Ese caso tuvo mucha repercusión en Bahía Blanca y a partir de ahí, bueno, empezaron a movilizarse y a generarse colectivos que luchan contra esta problemática, por eso la ley lleva su nombre, ¿no? Hoy hablaba justamente con el director de Grooming Argentina, con Hernán Navarro, y decía que 6 de cada 10 chicos de una encuesta que ellos hicieron, sin saberlo, hablan con desconocidos en redes sociales y que en su gran mayoría de esos desconocidos obviamente son personas con intenciones de agredir sexualmente a esos chicos, ¿no? No es que son solamente personas que no conocen y ya, sino que son personas que enmascaran su identidad y que ponen a esos chicos en una situación de engaño con el objetivo después o de pedirles fotos íntimas o de pedirles dinero o de violentarlos sexualmente incluso, o sea, de generar un abuso. Quiere decir que a pesar de las leyes y a pesar de estas capacitaciones es un delito muy extendido. Totalmente, pero también es lógico que cada vez empieza a haber más denuncias porque cuando hablamos de estos temas y damos a conocer la forma de denuncia, que como cualquier delito se puede denunciar en una comisaría o una fiscalía, pero que además existe una línea gratuita del Ministerio de Justicia que es el 137, donde uno puede llamar por teléfono y personal especializado en la temática le va a dar las instrucciones para poder hacer la denuncia de esa manera, que en general tiene que ver con el resguardo de los chats en donde se produce ese ciberacoso y donde todo ese material va a una fiscalía de ciberdelitos que va a intentar detectar a quienes realizaron ese ataque virtual. Esto claramente, dar a conocer estos canales de denuncia, que cuando nos pasa lo podamos hablar en casa, que los adultos lo veamos como algo grave, que lo denunciemos, que no lo dejemos solamente en bloquear a ese contacto, ¿no? Sino en concientizar de que esto es grave, de que eso que le hizo a un chico tenemos que intentar denunciarlo para que después no le vuelva a pasar a otro, que cada vez se hable más de esto, claramente también hace que cada vez haya más denuncias y eso también es saludable. Obviamente que la virtualidad es una realidad igual o más compleja que la calle. Federico, es decir, nosotros no podemos prevenir el 100%, y termino con esto, el 100% de los accidentes de tránsito, pero tenemos que hablar de seguridad vial. Bueno, con esto pasa algo parecido, ¿no? No, preguntarte si tienen alguna estadística de cantidad de denuncias hechas por este delito. Bueno, nosotros lo que nos acercó en su momento la ONG Mamás en Línea es que en la primera parte de la pandemia las denuncias de este delito habían aumentado más de un 50%. Nosotros, la última estadística que tenemos es que entre un 150 y un 200% lo que es posterior a la pandemia, es decir, desde fines del año pasado y principios de este año, es el aumento. O sea que aumentó casi un 200% en lo que es antes de la pandemia y post pandemia. Y esto tiene que ver, me parece a mí, con un doble sentido. Un poco con que cada vez usamos más las pantallas, para lo bueno y para lo malo, por lo cual va a haber más delito a más temprana edad, claramente. Y por otro lado también de que estamos tomando conciencia de que es grave y lo denunciamos, ¿no? Entonces creo que también eso es positivo y lo tenemos que tener en cuenta también cuando analizamos estas cifras. Claro. Sí, Cermelo, ¿cómo le va? Leonardo Fledes lo saluda. Le consulto una pregunta antes de la pregunta, digamos, ¿desde cuándo está en el observatorio? ¿Desde cuándo está funcionando? El observatorio comenzó en la gestión de Sergio Massa al principio del año 2020. Claro, entonces le pregunto, de estos 3 años, digamos, 3 años y medio, perdón, ¿qué leyes salieron, de lo que observan de leyes que tienen que ver con familia, con juventudes, qué leyes salieron y qué queda como asignatura pendiente en lo que es la materia que a usted le ocupa? Bueno, claramente lo positivo, como decía antes, la ley Mica Ortega de concientización permanente de grooming que hoy se está reglamentando por la CENAF es un punto positivo. Nosotros también estamos trabajando en muchas temáticas de bullying y si bien hemos generado muchas actividades donde han participado acá los legisladores, ha participado el Estado desde educación, salud y demás, fuimos los primeros desde el Estado en convocar a las instituciones que trabajan el bullying. De hecho, eso hizo que podamos juntar a todas las organizaciones civiles más importantes y generar la Alianza Antibullying Argentina, un poco para que trabajen de forma organizada, porque muchas veces la sociedad civil cuando se organiza obtiene mejores resultados, ¿no? Para el lobby legislativo, para el lobby técnico, para un montón de cuestiones.
Eso generó que algunos legisladores presentaran proyectos de bullying. Uno, por ejemplo, es el de la diputada Marcela Paso, que también de realizar campañas de concientización permanente, capacitaciones obligatorias para los docentes. Bueno, eso está en tratamiento y nosotros queremos que eso avance porque nos parece que hoy el bullying es un tema fundamental y tenemos que trabajar desde la prevención, no solamente lamentarnos como muchas veces pasa en la opinión pública cuando un caso de bullying sucede. Otro tema que ha avanzado mucho ha sido la legislación ambiental. Nosotros hemos apoyado desde Acuerdo de Escazú a la Ley de Educación Medioambiental y han sido proyectos que hemos convocado a colectivos juveniles, no solamente a los más conocidos como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, que están siempre y trabajan muy bien, sino también a colectivos juveniles ambientales de distintas provincias. Organizaciones como por ejemplo nuestra Agenda, de Agenda Nuestra, de Santiago del Estero, que trabajan muy bien y así de un montón de provincias. Y creo que la ley de humedales es una cuota pendiente, es una normativa que no ha podido salir, pero han salido otras muy importantes como el Acuerdo de Escazú y la Ley de Educación Medioambiental. Bueno, esto es un poco, digamos, lo que consideramos más importante en cuanto a las temáticas que hemos trabajado, ¿no? Sí. Federico, por otra parte, otro de los temas importantes que salieron en esta última sesión especial tiene que ver con la violencia de género digital, ¿no? La ley Olimpia. Vinculada a las juventudes. Es fundamental exacto, es fundamental porque hay varias cuestiones con el tema de las violencias digitales. Hoy hay muchos tipos de violencia digital. Está la violencia tipo hater, que es la violencia con injuria, que aparte, digamos, tiene esta cuestión del anonimato, que permite que por ahí muchos perfiles falsos la puedan viralizar y pueda tener un índice muy grande, en donde a una persona la etiquetan y la notificación que le llega en el teléfono, que puede suceder hoy o en 20 horas o en 24 horas, o sea, puede ser en cualquier momento y eso hace, digamos, también que sea mucho peor para la víctima que lo sufre. Pero además, las situaciones, por ejemplo, de ciberbullying en las redes, está contabilizado que el 80% de los ataques digitales tienen que ver con la cuestión física, con la cuestión corporal, con la apariencia física. Y dentro de la apariencia física, la cuestión de género también está muy presente. Por lo cual, digo, además de lo grave de la violencia digital, la cuestión misógina o la cuestión que afecta a la diversidad corporal está muy presente, por eso es muy importante también avanzar, ¿no?, cuando se tratan estas políticas con perspectiva de género y con perspectiva juvenil, ¿no? Bueno, el caso de Olimpia, sin ir más lejos, que nosotros la entrevistamos y conocimos en detalle su historia. Ella es una chica mexicana que salía con una pareja. Había tomado dentro de su intercambio sexual o de su vida sexual la decisión, ella había tomado la decisión de compartir fotos íntimas porque creía que lo hacía en el ámbito de su vida privada. Se pelean o se separan y él empieza a publicar esas fotos subiéndolas a portales pornográficos. Pero ahí se da la superposición de esto que estás mencionando vos. O sea, por un lado, usar escenas de la vida privada para subirlas indiscriminadamente a portales públicos y pagos, y lo otro era lo que se había divulgado sobre ella, que era el apodo vinculado a su aspecto físico, que era la gordibuena de un lugar determinado de México, que no me acuerdo de dónde era ella. Decía, encima era doble la violencia, ¿no? Claro. O sea, algo que yo no había decidido que se divulgara claro. de mi vida íntima, y encima, digamos, atravesado por todos los sesgos, que por mi aspecto físico o por mis atributos físicos, además tenía que soportar que todo el mundo me tratase como gordibuena. Totalmente. Es que hay muchos tipos de violencia digital y muchas veces se superponen, y la cuestión de la viralización, que puede llegar a muchas personas, la cuestión del anonimato, que muchas personas con perfiles falsos la pueden legitimar y la pueden hacer cada vez más virulenta, genera este tipo de cosas. Digo, hoy la difusión de contenido íntimo es una de las violencias digitales más comunes.
la violencia que yo decía antes de los haters, esto de injuriar a una persona con apodos o con alguna cuestión de su identidad o lo que fuera. También la cuestión también de la viralización de datos privados, digo, también es una violencia digital muy común. Por ejemplo, poner el domicilio o el número de teléfono de una persona, eso también es una violencia digital. Hay muchos tipos de violencias digitales. También está la violencia digital de la cibervigilancia, por ejemplo, que esto tiene que ver mucho también con noviazgos o relaciones tóxicas. En el sentido de la cibervigilancia es pedirle a una persona que en este momento me brinde su ubicación, dónde está, que me mande una foto de cómo está vestida. Bueno, estas cuestiones también pasan en las redes. Entonces digo, hoy la violencia digital es muy grande, es muy amplia, la tenemos que trabajar desde la prevención, con reglas de convivencia, y tenemos que saber claramente que tiene este agravio, ¿no? En general tiene el agravio con la cuestión de la imagen corporal y con la cuestión del género. Sí. Y Federico, el otro día hablábamos con una diputada, ay, se me fue el nombre en este momento, Paso, la diputada Paso, que nos contaba acerca de, hablando de los cuerpos también, de la implementación de la ley de talles y la puesta en marcha de un observatorio, porque lo que se va a hacer es salir a medir, no, se hizo, pero todavía no se aplicó, cómo son nuestros cuerpos. Que esto afecta directamente a las niñas y a los niños y yo digo principalmente a las mujeres, pero a los varones también. Totalmente. De hecho, con la diputada Paso ha participado en nuestras actividades de bullying, participó cuando formalizábamos la Alianza Antibullying Argentina, que comentaba antes, porque siendo una de las autoras de la ley de talles nos parece fundamental todos los temas en donde de alguna manera se ve violada la diversidad corporal, poder trabajar integralmente contra esto. Cuando una persona va a un comercio y no encuentra una indumentaria para su cuerpo, eso es violencia. Digamos, claramente hay un mensaje ahí de que el problema es uno, y en realidad nosotros tenemos que generar una sociedad donde el problema sea del lugar, ¿no? Del local, del fabricante, digamos, acá, digamos, uno no tiene un problema, digamos, si es demasiado alto, si tiene alguna cuestión o no, digo, porque nos ha pasado, digo, a mí por ejemplo me ha pasado ir a un lugar, una zapatería y no conseguir zapatillas porque calzo 46, por ejemplo, y no está bueno, digamos, y no está bueno tener que buscar un lugar y preguntar detalles especiales, porque yo no me siento contento por considerarme con un pie especial, y creo que nadie se va a sentir bien si no le entra un saco, si no le entra una remera, por lo que fuera, y tiene que ir a un lugar de detalles especiales. Entonces esto me parece que es muy importante trabajarlo desde la concientización entre todos, ¿no? Sí, ¿cómo se va distorsionando todo esto? Digamos, porque los adolescentes lo que consumen mucho son los contenidos que vienen a través de las redes sociales, con los cuerpos que se difunden desde las redes sociales, que no siempre son cuerpos antropométricamente considerados latinos, sino que son antropometrías que vienen de Europa o de Estados Unidos, entonces encima es más distorsivo. Y del otro lado también se da mucho este falso discurso, para mí, ¿no? Y peligroso, de una persona que uno la ve espectacular, ¿no? Exitosa, espectacular, diciendo, ay, yo también tengo celulitis o yo también tengo un rollito, y uno no le ve ni la celulitis ni el rollito, y mucho menos la ve deprimida por eso, porque está todo bien, pero en general quienes se atreven a hablar de la celulitis o del rollito son las que no tienen ni medio celulitis ni medio rollito, y hacen como todo un falso discurso en las redes sociales que para las chicas debe ser totalmente distorsivo. Digo las chicas porque me parece que son las personas que están forjando su personalidad y más expuestas a que esto las afecte. Nosotras, las mujeres que ya tenemos rollitos, celulitis y canas, bueno, ya está, somos así. No hace a nuestra personalidad. Sí, pero por supuesto que sí, porque una persona, un adolescente, por ejemplo, se está desarrollando su identidad, se está desarrollando su cuerpo, y estas cuestiones exitistas de la imagen, si ven que no está calzando en ese molde que impone la moda, que imponen las redes, puede ser un problema. Pero acá hay algo muy importante que es lo siguiente, digo, de qué manera cuando uno dice de concientizar o trabajar de la prevención, y acá cumple un rol fundamental la ESI.
La Ley de Educación Sexual Integral no es solamente hablar de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, sino también es hablar primero del respeto a las identidades y a las diversidades. Y cuando hablamos diversidades, es diversidades en todo su conjunto, diversidades de la edad, pero diversidad también corporal. Es uno de los ejes también es la valoración de la afectividad. Esto tiene que ver con tener un trato empático, un trato digno, con tener una sana convivencia escolar en un momento para después tener una sana convivencia ciudadana. Y la verdad es que la ESI no se aplica como debería aplicarse de una manera obligatoria porque la normativa deja un libre albedrío para que cada escuela la aplique como le parece, claro. Y algunas la aplican bien, otra más o menos y otras no la aplican. Y esto es importante decirlo sobre todo en tiempos donde incluso hay políticos o candidatos presidenciales que hablan de directamente eliminar la ESI. Sí. Bueno, la ESI justamente es un instrumento para tratar de tener una sociedad mejor y en temas como este sería muy importante su correcta aplicación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Federico, gracias por haberte prestado a hablar con nosotros. Hemos conversado sobre distintos temas y todos muy importantes. No, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta la próxima. Entre otras cosas, vamos a repasar con ustedes un informe que preparamos porque ustedes saben que así como existe una división de niños y juventudes, está la división de lengua de señas. Nosotros tenemos un equipo fabuloso de compañeros que trabajan todas las sesiones especiales aquí haciendo la interpretación de la lengua de señas en vivo para el lenguaje parlamentario y se han logrado distintos avances en relación a la comunidad sorda. De hecho, nos han enseñado mucho sobre cómo se tiene que llamar, si es lengua, si es lenguaje y demás. Vamos a compartir primero el informe, después tiene más información para compartir con nosotros Coti, que la resumió todo en unas placas que no tienen nada que decir a las tuyas. Bueno, las vamos a ver. La lengua de señas ya es reconocida por ley. El proyecto de ley fue avalado por unanimidad con 229 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones en la Cámara de Diputados y con 60 votos a favor en la Cámara Alta. Las sesiones contaron con la presencia de miembros de la Confederación Argentina de Sordos que observaron el debate y pudieron seguir las alternativas gracias al intérprete de lengua de seña que siempre está presente en todas las deliberaciones del cuerpo legislativo. La lengua de señas argentina, la Ley 27.710, recompone todo el recorrido histórico inmaterial de las organizaciones sordas en todo el territorio nacional y reconforma todo lo que han luchado durante estos años como parte de su identidad lingüística y de todo lo que han desarrollado a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. La lengua, decíamos, expresa justamente sentimientos y pensamientos. El lenguaje es la forma, el idioma es lo que hace a la característica de cada grupo cultural. Y yo lo digo como ignorante que fui hace no mucho tiempo, donde pensaba cuando veía a los intérpretes de lengua de seña que lo que estaban haciendo era transmitir signos, con gestos, las distintas letras y palabras. Y yo decía, qué bárbaro, a pesar de que hablan tan rápido, pueden replicar algo que la gente entienda, pero había algo que no me cerraba, porque decía, no puede ser que con tan pocos gestos puedan comprender la riqueza de un lenguaje. Y resulta que, claro, el ignorante era yo, el que no sabía que estamos en presencia de una lengua particular, visogestual, que no tiene que ver con el español o el castellano necesariamente. Y vamos entonces ahora a partir de cómo adquirimos la posibilidad de hablar las personas, los niños y las niñas que no nacieron sordos. Lo adquirimos escuchando. Escuchamos en la casa, escuchamos permanentemente menciones, ese código que es el lenguaje, y el niño o la niña va aprendiendo a partir de ahí a identificar cosas y después va aprendiendo a unir letras y palabras sin conocer el vocabulario. Pensemos eso entonces, sabemos hablar, sabemos escuchar primero, sabemos hablar, pero no sabemos leer ni escribir, no sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, ese chico dice, dame la leche, hace una oración correcta. La lengua de señas argentina tiene que estar oficializada, tiene que estar jerarquizada y tiene que tener todo un código y un control para que verdaderamente se pueda reproducir
a partir de la propia comunidad sorda y poder entonces sí, a partir de ahí, producir adultos en capacidad de comunicación como las tenemos el resto, que no tenemos la problemática de ser sordos. Esta ley insta al Poder Ejecutivo Nacional a fomentar y a posibilitar el acceso a la comunicación para todas aquellas personas sordas o quienes elijan esta vía de comunicación, garantizándoles una accesibilidad plena y efectiva a la vida social. Se entiende a la lengua de señas como aquella que se transmite en la modalidad visoespacial y posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano, y es una lengua que cambia en cada país. Muchas veces alguno piensa que, bueno, decir lenguaje de señas no pasa nada, todos entendemos lo que estamos hablando, pero no, muchas veces eso genera opresión en la comunidad sorda. Claro. Y al generar esa opresión, al decir lenguaje de señas, es como que no generan una riqueza de conocimientos, ¿no? Claro. O sea, se adquiere un aprendizaje que no es el correcto. Entonces, al decir lengua de señas, estamos hablando de la forma de expresarse de la persona sorda, de su derecho al acceso a la comunicación, porque en verdad muchas veces la mirada son médicas que dicen, ay, pobre, el sordo no puede hablar, no va a generar conceptos, claro, si no habla oralmente. Entonces eso genera opresión a nosotras las personas sordas que hablamos en lengua de señas. Ese es nuestro objetivo, poder cambiar esta mirada médica y que las personas conozcan cuáles son los conceptos que corresponde decirse. Muchas veces nos nombran como personas con discapacidad auditiva, que eso es una mirada médica que existe, y sí, mi dificultad es auditiva, yo no oigo, pero como persona sorda yo tengo una forma de comunicarme. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Sí. Por ejemplo, ustedes como personas oyentes no son discapacitados porque son oyentes. Ajá, tal cual. No son personas con discapacidad, es una condición la discapacidad. O sea, por hablar son discapacitados, por hablar oralmente son discapacitados, no. Bueno, lo mismo pasa con la lengua de señas. Por hablar en lengua de señas no genera una discapacidad, es una lengua, una identidad. Esta ley representa un hito histórico-cultural para nuestro país porque facilita el acceso a las personas sordas y quienes decidan utilizar la lengua de señas a su entorno familiar, cultural, laboral y también escolar, y de esta manera pueden cumplir a pleno sus derechos humanos. Bueno, la verdad es que en el informe pudimos ver, ¿no?, y hacer un repaso, sobre todo de los conceptos fundamentales, ¿no?, que implican la sanción del reconocimiento de la lengua de señas argentina en nuestro país. Pero digamos, después de que ya está hecho este trabajo, una vez que existe, que se le dio el reconocimiento a través de la sanción de esta ley, hay un paso más que hay que seguir dando. Por eso es que vamos a hablar del proyecto que presentó la diputada Gisela Marciota, que va en línea, por supuesto, con todo lo que acabamos de escuchar y ver, pero que intenta también decir, bueno, perfecto, el camino ya está allanado, ya existe entonces el reconocimiento de la lengua de señas argentina en nuestro país, por lo tanto ya podemos empezar a aplicar determinadas legislaciones específicas para poder garantizar la accesibilidad, ¿no?, entre otras cuestiones. Por eso es que este proyecto del que vamos a hablar es una capacitación obligatoria en lengua de señas argentinas. Acuérdense que cada vez que veamos la sigla LSA hablamos de lengua de señas argentina, como recién escuchábamos en el tape. Existen distintas lenguas de señas con representaciones en distintos países, por eso, digamos, lleva también el nombre del nuestro. Y esta capacitación obligatoria es para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles, en todas las jerarquías, en los tres poderes del Estado, pero específicamente con un subrayado ahí y con un remarcado en negrita para quienes hagan atención al público, ¿no? Es decir, en una primera instancia, cuando una persona se acerca a hacer cualquier trámite respecto, ¿no?, de cualquiera de los tres poderes en este caso, tiene que poder contar con alguien que comprenda lo que se está diciendo. Por eso es que la diputada Gisela Marciota, entonces, con este proyecto, intenta dar un paso más, como decíamos al principio y en la presentación, ¿no? Es como decir, bueno, bárbaro, ya está garantizado entonces el reconocimiento, que es lo primero. Esta es la lengua de señas que nos representa a nivel nacional. Ahora, ¿qué
otros pasos que otras legislaciones, que es lo que concierne, por supuesto, a este espacio, se pueden realizar para seguir garantizando o buscar garantizar la accesibilidad para las personas sordas. Si pasamos a la placa siguiente, vamos a poder ver parte de los fundamentos de este proyecto de ley, que me pareció muy interesante. Es un proyecto que tiene poca cantidad de artículos, pero no es necesario, digamos, ahondar quizás en esos puntos tan específicos como es el articulado, sino meternos en el tema de los fundamentos, que son los que explican el contexto, lo que acompaña, ¿no?, la presentación de este proyecto. Rescatamos alguna parte de los fundamentos. Entre ellas que el Estado Nacional cumple un rol fundamental en la promoción y difusión, tanto en materia de elaboración de políticas públicas específicas, como así también la introducción de este lenguaje en las capacitaciones y las formaciones que ofrece a su cuerpo de funcionarios. Con este proyecto de ley, dice Marciota en la fundamentación, se pretende contribuir a la accesibilidad, a la inclusión social y la mejora en el bienestar de las personas que se comunican en lengua de señas argentinas, que, como escuchábamos recién también en el informe, no son únicamente las personas sordas, sino todas aquellas que deseen comunicarse a través de esta lengua. Es decir, estos son 3 puntos y 3 ejes fundamentales: la accesibilidad, la inclusión social y la mejora en el bienestar de las personas que se comunican en esta lengua, ¿sí? Una de la parte entonces de los fundamentos. O sea que hoy por hoy con una persona sorda va a ser un trámite, el que fuere, vamos a suponer, incluso renovar un documento, un registro de conducir o un certificado médico. No necesariamente encuentra ahí del otro lado a alguien con quien pueda comunicarse. Claro, porque no existe la obligatoriedad para la capacitación en el ámbito público para quienes atienden justamente a las personas que se acerquen. Si da la casualidad de que justo saben lengua de señas, espectacular, pero claro, si no se manejarán haciendo lectura de labios. Claro, sí, o quizás por escrito, digo, hay alternativas, pero que justamente también lo que hacen es impedir la accesibilidad en primera instancia, porque vas a tardar muchísimo tiempo más. Es muy discriminatorio, porque es equiparable a no tener una rampa para una silla de ruedas. Exactamente, lo que pasa es que también sucede algo, ¿no?, con los distintos tipos de discapacidad que pueden tener todas las personas, que es que las personas que están con movilidad reducida, es decir, supongamos en silla de ruedas, porque podría ser cualquier otra condición, quizás es algo que registramos mucho más, ¿no? Porque de es hecho, más visible. El símbolo de la discapacidad hoy está representado por una persona en silla de ruedas. Entonces nosotros vemos esa simbología y sabemos de qué estamos hablando, sabemos de qué se trata, no nos sorprende. Ahora, esto es aparte, no tiene nada que ver con el proyecto, pero aprovecho y les cuento que existe también otra iniciativa para que justamente se modifique ese símbolo y que sea algo universal. Es decir, que contemple todas las discapacidades. Exactamente, las capacidades y discapacidades, es decir, ambas cosas, ambas caras de la moneda. Hay una... Sí, era una persona parada, de hecho, el símbolo de la discapacidad. Es como un circulito, son muchos círculos que se conectan adentro de otro, sí. Y no necesariamente la representación es una persona en silla de ruedas, ¿no? Porque quizás hay muchísimas personas con discapacidad que no se sienten representadas con una persona en silla de ruedas porque no la usan, porque no tienen esa discapacidad, no tienen esa condición. Lógico, ¿no? Lógico. Así que, digamos... tampoco vas a poder representar a todos en el simbolito. No, por eso es un concepto. Claro, por eso buscas un símbolo que vaya a lo conceptual. Exacto, es un concepto. Y no tanto a lo descriptivo. Exactamente. Pero bueno, esto, digamos, esa parte aporta, por supuesto, ¿no?, a todo lo que es el marco de la comprensión de estos fundamentos y de estos ejes en el marco de una sociedad que, por suerte, me parece a mí, esto ya es una opinión absolutamente personal, creo que ha avanzado, ¿no?, y que escucha las demandas y las necesidades de los distintos grupos de personas, pero aún todavía tiene mucho camino, ¿no?, por delante. Por eso es que también se busca con estas iniciativas. Y que como venimos contando, todas estas iniciativas que se toman para el ámbito estatal, lamentablemente tardan mucho en reproducirse en el ámbito privado. Sí. O sea, nosotros acá lo conocemos bien porque existe, por supuesto, como un organismo dentro del Estado, el cupo de discapacidad, pero después vos entrás a cualquier empresa y vos no te encontrás con alguien que tiene una discapacidad atendiendo al público, o una discapacidad visible, o incluso alguien que
bueno, por ahí va a requerir mayor entrenamiento para poder hacer aquello que tiene que hacer, porque, bueno, o no ve, o no oye, o no sé, o no tiene las dos piernas en perfectas condiciones, por así decirlo. Sí. Eso después no te lo encontrás en otros ámbitos. Y eso que a veces esa posibilidad de que accedan a los trabajos en el sector privado viene acompañado de algún beneficio impositivo. Así y todo, lo que vos decís, Meli, no Sí. es difícil que puedan ingresar a ocupar puestos. Es rarísimo. Exactamente. Y lo que vos decís del Estado que se le da, vos fíjate, estaba enumerando acá, pero ya tenemos ley Micaela y ley Yolanda, que tienen que ver con género. La capacitación. Sí, capacitaciones y con ambiente. Ahora se vino ley Lucio, que está en periodo de promulgación. Recién la que nos mencionaba Cermelo, la ley Ortega, que también tiene que ver con la capacitación. Y ahora esto que también va solo para el sector público, porque es donde los legisladores pueden llegar fácilmente, pero va a costar también que se pueda implementar en el sector privado, me parece. Sí, creo que es un primer paso también, ¿no? Bueno, son las herramientas que se tienen para poder avanzar y que luego se vaya asumiendo. Así como hablábamos, por ejemplo, ¿no? De cómo tenemos internalizado el tema del símbolo de la persona en silla de ruedas y hoy ya para nadie es algo nuevo. En algún momento lo fue. Es decir, creo que las herramientas también que se proponen desde el Estado, específicamente en nuestro ámbito, en lo parlamentario, hacen que podamos ir acercando estas prácticas para que efectivamente lleguen al sector privado, porque de hecho las personas con discapacidad son, digamos, están nucleadas, organizadas, y estas demandas existen constantemente, digamos, no es algo nuevo. De hecho era un reclamo muy antiguo el tema del reconocimiento de la lengua de señas argentinas. Por eso es un hito tan importante que esto haya sido sancionado en el Congreso de la Nación y se puedan tomar después, ¿no?, las decisiones para poder avanzar en estos temas, como por ejemplo con el proyecto esa es la de verdadera Marciota. inclusión. Mira, yo me acuerdo hace un tiempo, hay un deportista paraolímpico que es esquiador en silla adaptada, bueno, él se puso de novio con una modelo española y entre los dos empezaron una relación primero a distancia, después creo que él se fue a vivir a España y armaron como una especie de manual de el amor en la discapacidad. Y más vinculado al corte como de la vida íntima, la vida sexual, porque obviamente hay personas en silla de ruedas que por una cuestión obvia que se pueden imaginar, su vida sexual se ve directamente afectada, entonces tienen que tener determinados dispositivos. Pero es algo que genera tanto tabú que no se habla. Y él armó como esta especie de manual, aparte él siendo la persona, el hombre y la persona en silla de ruedas, que armó este manual para poder hacerlo extensivo. Y dice, porque a mí me parece súper útil que otras personas, otros niños, otras niñas con discapacidad puedan tener mi libro y ellos mismos se puedan sacar dudas. Y lo mismo, parejas o futuras parejas de personas discapacitadas que puedan saber, bueno, cómo es relacionarse íntimamente con un discapacitado y qué supone, qué van a necesitar, qué no van a necesitar y qué preguntas, que se puede preguntar todo. Lo que pasa es que tenemos un tabú respecto de la discapacidad porque es lo desconocido, que, bueno, entre otras cosas es por esto, es porque falta de familiaridad, porque basta con que esas personas se sientan parte de un todo y vos las hagas efectivamente parte del todo, que podés hacer las preguntas que se te antoje. Claro. ¿Por qué no podrías hacerlas? Sí, exactamente. Sí, Meli, de hecho, a ver, con el tema de la sexualidad y la discapacidad, o sea, tocaste el punto justo, el tabú más grande que hay dentro de todos los tabúes que ya existen en la discapacidad. Específicamente ese tema, digo, me parece bárbara la iniciativa, ¿no? De que exista este manual para las personas con discapacidad y que quieran saber cómo, cuándo, cómo preguntar a quién. Ahora, el resto de las personas que no tenemos una discapacidad, también tenemos que salir un poquito de la cajita y poder hablar de estos temas sin ir ni al lado ni de la lástima, ni del angelado, porque también son esas otras cosas que pasan, digamos, con una buena intención, pongamos entre comillas, claro, ¿no? De querer que el otro se sienta, bueno, no se sienta discriminado, ¿no? Y es una persona con discapacidad, es como, bueno, lo estás tratando de una manera distinta. Exacto. Entonces,
Bueno, no pasó sabés qué es lo... pasó últimamente con la gente grande, que habíamos hablado en algún programa del caso de Gasalla, y lo que pasa con los adultos mayores, de esto de tratarlo, abuelito, venga, claro. sí, quiere que le alcance tal cosa, Exacto. puede hacer esto. Y después la mayor discriminación es la jubilación que no les alcanza para nada. Bueno. Y sí. Sí, empezando por eso, sí, pero bueno. Y también. totalmente. O, por ejemplo, ahora estoy viendo, últimamente hay todo un movimiento que se llama creo que se llama Silver Hair o algo así, como haciendo alusión al pelo canoso, al pelo gris, sí. de distintas empresas, sobre todo de afuera, que empiezan a contratar personas mayores de 50 años, porque hoy las consultoras del mercado laboral lo que te dicen es que una persona en edad de jubilarse, aunque no se jubile, si queda fuera del mercado productivo, es difícil que esa edad vuelva a ser incorporado, a pesar de ser alguien absolutamente joven, ¿no? De 55, 60 años o 65 años, hoy es alguien muy, muy joven, con mucha experiencia, con mucha capacidad. Sin embargo, no puede a esa edad o a partir de esa edad, es decir, cuando empezás a tener canas... Sí, las políticas de empleo en muchos países apuntan a eso. Claro. A inserción de gente de 45, porque además 50 cada vez años. vivimos más años. Por eso. Sí, Claro. sí, es una edad productiva totalmente. Claro. Entonces sí se apunta. Nuestro camarógrafo se fue a la capucha. No, pero si lo tuyo está teñido de gris, no es gris, está teñido de gris. Bueno, pero bueno, tenemos... vos por suerte vas a ser el líder del movimiento aquí en la Argentina. Tenemos 2 placas más con algo de información extra sobre los fundamentos presentados entonces en este proyecto para que se capaciten de manera obligatoria quienes formen parte, ¿no?, de los 3 estamentos del Estado en todas las jerarquías que existan. ¿Y qué es lo que menciona entonces la diputada también en su proyecto? Que las personas con discapacidad auditiva forman parte de una minoría lingüística que se encuentra inserta en una comunidad mayoritaria donde predomina la lengua oral, ¿no? Una descripción. Y lo que para esta minoría es una lengua inalcanzable y que posee una lengua propia que les pertenece por derecho, ¿ok? Entonces hay también un marco de explicación, si se quiere, de cómo contextualizar, cómo explicar de qué se trata entonces esta sociedad a la que le estamos hablando, a la República Argentina básicamente, de la que forman parte también distintas minorías, dentro de ellas, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad auditiva. Existe algo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí, que está incluido en esta ley 26.378 y que establece como obligación para los Estados parte el generar normativas que permitan el efectivo acceso a los derechos por parte de las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué traemos la Convención, sí, de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Porque con este proyecto lo que se busca es dar cumplimiento justamente a esta parte, ¿no?, que habla justamente de el acceso a los derechos para las personas con discapacidad. Por último, y para cerrar, un breve repaso de lo que había sucedido. Ya vimos el informe antes de hablar de específicamente este proyecto. En abril fue que se sancionó la ley por la que se reconoce entonces a la lengua de señas argentina como un lenguaje natural y originario de las personas sordas en todo el territorio nacional y destaca la importancia de su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país. Esto ya existe, ya está garantizado, por eso es que se están presentando distintas iniciativas. Dentro de ellas está presentada por la diputada Marciota para que, bueno, podamos avanzar, dar un paso más, en este caso específicamente con la capacitación. Entonces, para el ámbito público de las personas que atiendan, ¿no? Sobre todo, en realidad es para todos, pero es sobre todo para quienes atiendan en forma directa a las personas que estén capacitadas en lengua de señas argentina. Mirá, justo estaba buscando, Coti, porque me acordaba que había habido una nota en San Nicolás. Hay un bar que capacitó a sus trabajadores en lengua de señas para convertirse en el primer bar inclusivo, ¿no? Ajá. Entonces, fue una iniciativa de los propios empleados. Se ve que a partir de la experiencia de que se sentaran en el bar personas sordas o que necesitan comunicarse con la lengua de señas, y en general las personas cuando van a bares, restaurantes, ¿qué hacen? Como decías vos, escriben en un papelito lo que quieren ordenar, o sea, no encuentran del otro lado a alguien que los reciba. O sea,
hoy por hoy un camarero por ahí sabe hablar 2 idiomas, pero no sabe lengua de señas. Entonces, Claro. Es como una cuestión que parte de, entre otras cosas, de esta discusión, ¿no? O sea, somos inclusivos con todos los turistas y no somos inclusivos con las personas de este mismo país que necesitan sí o sí de alguien que se ponga en su lugar, simplemente. Y los capacitó y se convirtió de esta manera en el primer bar con esta iniciativa. ¿Dónde era? En San Nicolás. Se llama Upper. Me acordaba que había salido esta nota y la busqué recién para poder contarles. Estas iniciativas están buenísimas, ¿no? Porque celebramos, obviamente, que existan las ganas del dueño de un bar de capacitar a sus empleados y empleadas. Ahora, es fundamental que también exista, ¿no? El reconocimiento en principio y después distintas legislaciones por parte del Estado, porque es lo que garantiza también este ordenamiento. Es decir, no podemos depender como sociedad de la buena voluntad Y el de esfuerzo individual una de- persona. Claro, Exacto. claro. Bueno, y ahí dice que estoy leyendo ahora a medida porque me acordé Sí. y lo fui a buscar, que son las 2 empleadas que le llevaron la propuesta a la dueña y la dueña mira. dijo sí, por supuesto, pero claro, lo que decís vos también tiene su costo. Probablemente esas camareras se tuvieron que ir a capacitar durante su horario de trabajo o tener la buena voluntad de hacerlo en un horario de control del trabajo. Así que bueno, se armó un curso finalmente especialmente diseñado para ese lugar que pueda tomar también, me imagino, digamos, el lenguaje adaptado para el negocio gastronómico. Porque por ahí no es lo mismo, eso estaría bueno para preguntarle a nuestros compañeros de lengua de señas. Yo acá creo que Sí. hago así porque están siempre acá en un costadito del estudio. Creo que acá deben tener, digamos, esto adaptado al lenguaje parlamentario. El diputado preopinante, bueno, debe Claro, tener claro, una manera claro. de ponerlo en Sí. señas. Y lo Sí. mismo si vos querés tomarte un té con jengibre, o sea, debe haber Claro. una seña más fácil de decir Claro. que está adaptado al medio en el que Sí, igual tenés que modulan estar con la atendiendo. boca también como para acompañar los gestos, digo. Claro, O sea, porque hay palabras que si no, como Sí, miércoles no, la por pones eso en una sí, seña, sí, me imagino. complica, O sí. que es propia de nuestra cultura. Ni te digo cuando empiezan a calentarse, a gritar, a insultar. Yo ahí cuando estoy acá sentada, digo, a ver cómo lo traducen, cómo lo interpretan. ¿Cómo hacen? Claro, ¿Cómo eso está hacen? bueno. Hacen así. Sí. Sí. Son espectaculares. Bueno, ahí lo veíamos en el informe de Sofi, lo veíamos porque nosotros los entrevistamos y son bárbaros. La verdad que tienen una tarea digna de destacarse y son un montón. Hacen un Eso trabajo también habría súper que, en sacrificado. general, digo, más allá de lo que vos decís, son un montón, digo, de ponderar y de cuantificar cuántos hay en el país y todo eso. Que Ah, muchas- mira, sí, la es interesante. la sociedad hipoacústica o sí, en sí, muchas total. leyes siempre nos preguntamos cuál es el universo, dónde están y un Verdad. montón de cosas para ver qué se hace, digamos. Ahora te lo chequea Coti en la pausa. Ya Ahí lo está Le chequeando. llamamos a Marciota y le preguntamos. Bueno, pausa cortita y ya venimos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia.
Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Acá estamos de regreso. Yo le estaba contando a Coti, porque Coti Sí. viene al canal días que no hay sesión. Claro. Entonces yo le estaba contando algo que, bueno, técnicamente me matan si lo muestro, así que no sé. Hay un costadito del estudio que tiene una pared que se llama croma, que sin fin, que es verdad, que ahí mismo trabajan. O sea, acá en un costadito, una porcioncita chiquitita de nuestro propio estudio, ahí trabajan el equipo de intérpretes de señas. Sí. Y ellos, es como trabajan como en un sistema de postas. Uno solo es el que se sienta frente a cámara, que es el que va saliendo en el recuadrito ese que se inserta en la sesión. Que, no sé si tenés por ahí un paño de eso, Cinti, ponelo para mostrarlo. Sí, podés. Sí, obvio, no pasa nada. Y después hay como 2 o 3 dentro del equipo que está fuera de cámara, que son, algunos de ellos obviamente son los que escuchan. Y acá el volumen se pone ¿ves? Ahí está. Ella, que es la que estaba en la nota con nosotros, digamos, en la situación real, en vez de tener de fondo a la sesión, tiene ese sinfín, ese pedacito del estudio. Y detrás de cámara, o sea, todo el equipo que no se ve, es un equipo que la va ayudando si ella hay una señal que se pierde o que no escuchó bien o que no sabe cómo hacerlo. Entonces es como un equipo de 4 personas al mismo tiempo que trabajan y se van rotando. Porque están, creo que, tipo 20 minutos, una cosa así, y rotan, pues muy cansador. Es que debe ser agotador, porque además tenés que prestar atención a absolutamente palabra por todo. palabra, gestos, son todo. unos genios. Es que es parecido, digamos, el laburo de los intérpretes me parece que termina siendo muy parecido a los que te hacen traducción. Simultánea. Exacto. Sí, sí.
Y ahí cuando lo escuchás, y ¿no? que escuchás una las cosas palabra al mismo tiempo. Claro. Y una palabra, por ejemplo, en diplomacia mal traducida, Sí, que cuesta Sí, un eso también. despelote, Eso claro, también, claro. Sí. Ahí, Bueno, cuidado. los propongo que, los propongo, no cualquiera, sea así no, les propongo que vayamos recorriendo a lo largo de todos estos días distintos talleres que funcionan dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso de la Nación, y hoy estamos en uno de ellos, muy curioso, muy especial, pero nos lo va a contar todos los detalles Lu, que está en el móvil y nos lo va a mostrar. Hola Lu, bienvenida. Hola Meli y compañeros, bueno, saludarlos a ustedes y por supuesto a la audiencia de Diputados Televisión. Efectivamente, cuando hablamos de la Cámara de Diputados no solamente tiene que ver con el trabajo en comisión que realizan los legisladores, todo el tema del tratamiento de las leyes en las sesiones, sino que también hay todo un detrás de las sesiones, de las comisiones, del trabajo en sí de la Cámara de Diputados que tiene que ver efectivamente con estos 24 talleres, como bien lo estuviste adelantando. Vamos a ir conociendo a lo largo de estos días, uno por uno, a ver quiénes son los partícipes, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de estos talleres? Específicamente hoy estamos en la cerrajería, pero para contarnos y meternos en el tema, tengo a mi lado y los voy a presentar a la arquitecta, ella es Cecilia González, que es la directora del Departamento de Obras y Mantenimiento, y también a Fernando Arias, que él es el jefe de departamento. Bueno, gracias antes que nada por su tiempo, bienvenidos a Diputados Televisión, y preguntarte más que nada, bueno, ¿cuál es el fin y el funcionamiento de esta cerrajería? ¿Cuál es la tarea? Los trabajadores que están aquí, específicamente contarnos en qué consiste. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Bueno, yo soy la directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Melina? Muy bien. Directora de obras. Nosotros somos un equipo de 270 trabajadores y trabajadoras que se encargan de preservar y mantener todos los edificios que componen la Cámara de Diputados de Nación. En total son 9 edificios que suman aproximadamente 90.000 metros cuadrados de superficie. Esto es el equivalente a 9 manzanas. Para mantener y preservar, tenemos 24 talleres de oficio que se dividen según su expertise. Por ejemplo, están los de electricidad, de plomería, de ascensores. También tenemos compañeros y compañeras que se encargan de la restauración, ¿no?, de lo que es el edificio del Palacio, ya sea de vitrales, de mosaicos, de maderas. Además, personal encargado de la adquisición de insumos, herramientas, materiales. Un equipo técnico de arquitectos, arquitectas, ingenieros, hasta un laboratorio que nos brinda un aporte técnico-científico si tuviéramos que realizar algún ensayo en particular. Como ves, es una dirección bastante numerosa e interdisciplinaria. Bueno, hoy, como bien dijo Lu, estamos en el taller de cerrajería. El taller está compuesto por 4 trabajadores que se encargan de reparar, mantener todas las cerraduras que tiene la Cámara. Imagínate que son más o menos 8.000 puertas y aproximadamente 26.000 elementos que contienen cerraduras, ya sea cajones, mobiliarios, cajas fuertes, barrales antipánico. Es bastante numeroso. Gracias a esta gestión que pudimos adquirir las herramientas, las máquinas, los insumos necesarios, hoy en día no terciarizamos ningún trabajo. Todo lo hacemos acá, en la casa. Wow, aparte de lo simbólico, ¿no? Tienen las llaves de todo el Congreso. Exacto. Ahí, como podías ver en pantalla, mostraron lo que es las cerraduras originales del Palacio, que datan de más de 100 años. Anda mostrándonos porque estamos pasando por encima, vos agarrarlas y mostrarlo. Eso, por ejemplo, ¿dónde estaba colocado? Estas datan de más... Esto estaba en el Palacio, son los balancines propios del interior y exterior de cualquier puerta del Palacio. Y acá los compañeros están reparando, esto es lo que sería el herraje, y después los compañeros están reparando lo que es la cerradura original. Ah, mira vos. Sí, y además tenemos para reparar las cerraduras más modernas, ¿no? Porque, bueno, la variedad por las diferencias de edificios que hay de cerraduras es mucha. Claro, porque ahora también hay todas cerraduras electrónicas incluso, que es con huellas. Claro. Exacto, nosotros estamos también también estamos en trabajo constante para poder capacitarnos y adaptarnos a los cambios tecnológicos, ¿no? Claro, ¿y eso qué es esa máquina?
Necesito hacer una copia de llaves. Esa después voy a máquina pasar. es para las copias. Sí, es para la copia de llaves. Te cuento que nosotros hacemos entre 15 y 20 copias de llaves al día. Además, son 3.500 copias de llaves o cambios de combinación en el año aproximadamente. Y esto sin contar los años que hay recambio de legisladores y Ceci, legisladoras. eso te iba a que decir, por imaginate ejemplo, que- porque acá hay una guerra por los despachos, ¿no? Que ya Sí, no la queremos no la queremos comprometer. comprometer, pero por ejemplo, yo me voy. Los y 9 de diciembre deben ser yo me voy y picantes. yo me llevo todo. Anda a Sí. buscar la llave, Claro. no sé, a Luján, donde vivo, Claro. me voy a Trenquelauquen, vení a buscar la llave a Trenquelauquen y vos te deben hacer un pedido. Contame eso que me divierte. ¿Cómo es? Porque debe estar el que te cierra todo y anda a Bueno, sí, buscar como te... No, por lo general nosotros nos encargamos de hacer el recambio por solicitud del legislador o la legisladora que asume, tanto de combinación o el cambio de la cerradura completa. De eso se encargan los chicos, pero por lo general hacemos siempre eso en las épocas de recambio, en los despachos que sufren los recambios, claramente. Claro, obvio. ¿Chicos? A mí me genera mucha curiosidad esto que decías de la cantidad de puertas que hay. Si nos podrías recordar ese dato para tener una idea, ¿no?, de la magnitud de tanto del Palacio. No sé si también se ocupan de las puertas del anexo, o sea, ¿cómo es eso? Exacto, sí, son 8.000 puertas, pero que son de los 9 edificios, tanto del Palacio, en este número están incluidas las del Palacio y las de los 8 anexos restantes. Y además, no solamente están las puertas, después están los cajones que tienen cerraduras o el mobiliario particular. Y les cuento algo que es un dato muy importante, que todo el personal que trabaja en este taller está formado en la casa. O sea, aprendieron el oficio en la casa. En 1985 se crea el taller de cerrajería y los compañeros que se incorporan, que eran 2 cerrajeros que aprendieron el oficio en experiencias particulares, fueron los que le enseñaron a las generaciones siguientes y así hasta llegar a esta. Tenemos el ejemplo en el caso de Juan, que recién lo mostró la cámara, que estaba reparando una cerradura, que es uno de los compañeros más antiguos dentro del taller. Hace 10 años que trabaja acá, él se formó por compañeros ya retirados, por ejemplo, y es también junto con Ricardo, el coordinador, y junto a Sergio y Kimei, quienes se van formando a los nuevos que van ingresando. Es interesante esto de la construcción del conocimiento en materia del oficio dentro de esta dirección, porque es una construcción que se basa en una relación de trabajar mientras se estudia o estudiar mientras se trabaja, ¿no? Claro. Esto de poder transmitir no solamente el conocimiento técnico propio del oficio, sino transmitir la calidez, el compañerismo, la unión. Pensemos que hay muchos casos en donde el oficio se adquiere o por lazos familiares o, como dije antes, por la formación entre compañeros. ¿Y cómo que es además que funciona ese taller? O sea, digo, porque ahí hay personas que están cubriendo un horario que además son, hoy por hoy, un cerrajero es tan importante como un emergentólogo o como una persona que conduce una ambulancia, o el pibe de sistemas. O sea, es muy, pero muy importante que la rapidez y la efectividad con la que respondan y que pueda resolver ese problema. Pero ¿cómo es, mientras tanto, el funcionamiento de este taller? O sea, la puesta en marcha o el entrenamiento para quienes están aprendiendo este oficio. Claro, por lo general trabajan en dúo, ¿no? Se van acompañando para ir quien se va incorporando, va aprendiendo del más antiguo y así además se van formando con capacitaciones y cursos específicos y cumplimos un horario de 13 horas diarias, al margen de que por ahí en un día de sesión o algún evento particular nosotros tenemos la guardia hasta que termine el evento o la sesión en este caso. Claro. Pero son 13 horas aproximadamente en el que el taller está abierto. Sí, a mí de todas maneras, Sí. siempre está el equipo en una guardia pasiva y atento a cualquier cosa que pudiera llegar a suceder, los llamamos y enseguida están acá cumpliendo sus misiones. Sí, le decía, me quedaban 2 preguntas más. Una tiene que ver con de qué son los otros 23 talleres que están funcionando. Y también le pregunto, porque hace algunos años se había empezado
con esto de que llegaban gestiones nuevas y se encontraban con que los despachos o los lugares, sobre todo el Palacio, estaban tabicados con, en su momento, mampostería de madera, últimamente con Durlock, por allí que no tenían nada que ver con la estética y con la arquitectura. Estoy hablando del Palacio, fundamentalmente. Entrabas en un vitro hermoso, en un despacho, todo moldura, y te encontrabas un Durlock, por ejemplo. Claro. Digo, primero los 23 talleres restantes y segundo esto de la mampostería y estas construcciones totalmente artificiales. La mixtura de claro, estilos. Digo, ¿eso se está resolviendo o no pasa nada con eso? No, sí, se está resolviendo. Bueno, primero te cuento lo de los talleres. Nosotros nos dividimos en 2 subdirecciones. Una parte que es la que se encarga del mantenimiento y la otra parte que es la que se encarga específicamente de la restauración. Tenemos un equipo de restauradores y restauradoras con diferentes oficios que también son diferentes a los de mantenimiento porque tienen un determinado expertise en alguna materia de restauración específica. Y bueno, entre ellos componemos 23 talleres restantes. Nombro algunos, pero si quieren los invito a visitarlos. Porque, los vamos a ir conociendo, cada cual tiene obvio. su parte interesante. Sí, carpintería, que podría ser el próximo para recorrer, es sumamente interesante y además se encarga también de la preservación del mobiliario histórico. Pero tenemos talleres de plomería, de electricidad, de bobinado de motores, de ascensores, bueno, de nuevo, los de restauración específicos en vitrales, metales, mosaicos. Tenemos un taller de mosaicos históricos, de papel, de maderas, lustre, tapicería, pintura, bueno, pintura de paramentos de valor patrimonial y pintura de paramentos de los anexos, por ejemplo, se dividen en 2 talleres diferentes. Bueno, no sé si ahí contesté un poco resumido porque es bastante variado las tareas que realizamos. Y después con respecto a lo que me preguntaste del Palacio, bueno, este equipo de la Dirección de Obras está comprometido con la restauración y la preservación del edificio del Palacio, ya que es el edificio con mayor valor patrimonial de la Argentina. Nosotros trabajamos en conjunto con la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos, que son quienes nos regulan o que nos dan los cánones a seguir para intervenir un espacio. Dentro de estos cánones hay pautas que tenemos que respetar. Por ejemplo, lo de la tabiquería de Durlock que nombrabas, o sea, no está permitido. Y lo que estamos logrando en esta dirección, es el caso de la oficina 03 del Palacio, que está en la planta baja, es poder recomponer su morfología original y devolver el espacio a como era con su colorimetría y su morfología, como dije anteriormente, a lo que era en 1903, que es cuando se inaugura el Palacio. Ya vamos restaurando el 80% de la planta baja de espacios comunes. Y en el caso de esta oficina, que es sumamente interesante para ir a ver, que se puede apreciar tanto el piso como el color, sus luminarias y su morfología original, donde pudimos eliminar toda esta tabiquería que comentaban ustedes. Y bueno, y estamos también trabajando con que cada usuario pueda respetar el color original, ¿no? Que en otro programa, si quieren, les cuento cómo hacemos para descubrir cuál es el color original en la que tenemos que pintar los espacios. Esa está buena. No, le decía que después le pasamos la oficina de la sala de periodistas porque tenemos un tabique importante. Es el reclamo. Claro, ya que la tenemos acá, un día la invito a pasar por el primer piso a que vea el tabique de Durlock que nos dejó alguna gestión. Bueno, ya de recuperar los bancos, los escritorios de madera, ni hablar porque vaya a saber dónde están, ¿no? Pero por lo menos, si la arquitecta quiere ver el Durlock. Pero ¿cómo no va a querer? Es más que arquitecta, es la directora claro, de obras y mantenimiento de la Cámara de Diputados. Por favor. Ceci, encantado de Bueno, vamos a poner un libro de sugerencias y de reclamos. Es un aporte lo mío, no una queja, es un aporte. Escúchame, yo necesito hacer una copia de llaves. ¿Dónde voy? ¿Dónde queda la cerrajería? ¿Dónde está ubicada? Bueno, ustedes pueden llamar al 5211, que es el interno en donde nosotros recolectamos todas las incidencias de todo que implican una intervención de cualquier taller, no solamente de cerrajería. Y en el 5211 les dicen el procedimiento que tienen que seguir para poder hacer una copia de llave. Claro, perfecto. Por lo general, nosotros vamos al espacio y hacemos el relevamiento, porque bueno, en este caso es una copia de llave, pero por ahí tenés algún problema con la cerradura, van nuestros técnicos especialistas a ver cuál es el problema para poder resolverlo. Buenísimo. Bueno, llaves de corazón. Bueno, ¿Llaves de corazón tienen también ahí? Llaves...
Puede ser. ¿Viste? Ya lo creo. Te quiero presentar al jefe de departamento de cerrajería, Fernando Arias. Él está encargado no solamente de este taller, sino además de varios otros que iremos visitando, ya lo van a seguir viendo. Quiero nombrar una particularidad que tiene este taller, que es la responsabilidad que maneja este equipo de personas, ¿no? Y la confianza, porque piensen que este taller interviene en el elemento más importante en materia de seguridad que una oficina puede tener, que es la puerta. Exacto. O sea, el trabajo... Es mucha responsabilidad de nosotros para abrir una puerta. Necesitamos seguir un procedimiento, un protocolo en el que intervienen otras áreas y necesitamos la autorización y el consentimiento del usuario de la oficina. Claro. Bueno, así que imagínate el nivel de responsabilidad que maneja este equipo de personas que conduce Fernando Arias. Sin dudas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias antes que nada por el espacio, por interesarse en conocer el taller, bueno, y la subdirección, la dirección, las diferentes áreas. Y como decía Ceci, sí es un taller que es crítico, porque en el sentido de que el oficio de cerrajero no se desempeña como se desempeñaría afuera, porque al estar en una casa política requiere de otros procedimientos que son más complejos. Y bueno, también recalcar el trabajo que se hace con respecto a los sistemas de apertura y cierre del Palacio, donde nos encontramos algunas problemáticas, como por ejemplo que los balancines actuales, que son los picaportes, son muy pesados y con las cerraduras nuevas no lo podemos, o sea, necesitamos hacer unas modificaciones extra para poder acondicionarlo y que queden bien. Eso es algo anecdótico a lo que por ahí escapa a lo que sería el oficio afuera, no en algo tradicional. Digamos. Claro, es distinto a una cerrajería tradicional. Bueno, Ceci y Fer, muchísimas gracias por recibirnos ahí en su taller. Es admirable lo que hacen y entendemos que requiere una logística y una preparación muy pero muy especial, y está bueno esto de saber incluso que hay generaciones enteras que se han formado allí dentro de, por ejemplo, este taller. Y Lu, me parece que está bueno este desafío que nos abre Cecilia de poder conocer el resto de los talleres a lo largo de nuestros programas. Así es, Meli. Bueno, hoy arrancamos específicamente por lo que es la cerrajería y acá Ceci estuvo explicando cuáles son los 24 talleres que quedan y restan por conocer, así que seguramente que la semana que viene iremos conociendo uno a uno tanto el trabajo que realizan, el personal que trabaja efectivamente, cuál es la tarea que desempeñan, así que podríamos decir que este recorrido por el detrás de la Cámara de Diputados de la Nación recién empieza y vamos a conocer todo lo que hay aquí. Súper interesante. Muchas gracias a Ceci y a vos también, Lu, muy amables. Finalmente en la cerrajería nos abrieron la puerta. Porque otro hubiese sido la situación, hubiera sido un problemón. Bueno, ¿se han quedado encerrados alguna vez? Sí. ¿Quién no? Sí, por supuesto. Sí. No, yo ya les mandé un saludo a todos. Claro. En la casa, el auto quedó sin llave también, que uno no lo puede abrir, ¿no? Sí, siempre ha pasado alguna cosa. Sí, tremendo. ¿Quién no tiene una anécdota de eso? ¿Quién no tiene una anécdota con llaves de por medio? Lo bueno es que no sea un sábado a la noche. ¿Cómo? Me puse una llave de collar, me había quedado encerrada tantas veces. No, que me harté. Hice una reunión en mi casa, me la puse de collar para no perderla. Ah, está bien, buena técnica. Funcionó. Está bien, buena técnica. Además, lo doloroso que es un sábado a las 11 de la noche si tenés que llamar a un cerrajero. No, bueno, pero ahora ya tenemos el acceso a la cerrajería de la Cámara de Diputados. Eventualmente algún favor nos harán. Exactamente. Bueno, Leito, seguimos Acá con estamos. vos. Se viene tu habíamos hablado al mini principio del documental programa. de juicio político. Exactamente, nos pidieron Bien, placas, vamos. le dimos placas de juicio político. Lo que ha pasado en esta especie, como estamos en esta especie de receso invernal y podemos hacer un punto y aparte, hay ir a otro ritmo. Sí, a 2 semanitas de parate, porque la próxima reunión de comisión está prevista el 1 de agosto a las 13, donde están convocados Silvio Robles y Marcelo de Alessandro, el asesor de Horacio Rosati, ministro de la Corte, y el exfuncionario del gobierno de la ciudad, en lo que tiene que ver con esta supuesta connivencia para acordar algunos fallos, sobre todo el de coparticipación. Claro. Pero nos remontamos al inicio de este proceso de juicio político, después de que en diciembre, fin de año, saliera el fallo de coparticipación. El presidente Alberto Fernández dijo en los primeros días de enero, vamos con el juicio político a los 4 miembros de la Corte, y
no se esperó el final de mes, el 26 de enero empezó a trabajar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con esta iniciativa del presidente Alberto Fernández, que fue canalizada a partir de un proyecto o expedientes de diputados nacionales, y se juntó con otros 13 que había, son 14 los expedientes que están en tratamiento, justamente que piden la destitución de los 4 ministros de la Corte en lo que tiene que ver con el fallo del 2x1 a represores condenados y haber beneficiado a la ciudad de Buenos Aires con el fallo de la coparticipación, también la obra social, entre los temas. Eso se presentó el día 26 de enero, lo que fueron los 14 expedientes. En la segunda reunión, que vemos en la siguiente placa, el 2 de febrero se cumplió con el trámite legislativo por el que diputados, abogados y asociaciones de juristas de derechos sociales ratificaron estas denuncias que estaban en los expedientes contra los miembros de la Corte por el mal desempeño de sus funciones. Tercera reunión, en lo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político, también en pleno verano, casi la única actividad de la Cámara de Diputados en ese momento, 9 de febrero. Allí sí, la primera votación de la comisión. El Frente de Todos impone su mayoría de 16 miembros sobre 31 que tiene la comisión y logra que se admitan los 14 expedientes contra los miembros de la Corte y la apertura del sumario para la acumulación de pruebas. Hubo 15 votos en contra de la oposición, que pretendía frenar todo el proceso. Allí la oposición acordó que fundamentalmente los de la coalición cívica, que tenían un expediente contra el juez de la Corte Lorenzetti, seguían participando. Los demás diputados de Juntos por el Cambio habían decidido no participar más, pero hubo una especie de minué, que se iban, que volvían, que se quedaban. Finalmente se está dando un mix en lo que son las reuniones. Sí, es un pasito. Sí, no, es que tenés razón. En la famosa admisibilidad, ¿no? Que había muchas expectativas, claro, de qué podía llegar a pasar, si se avanzaba o no. Claro. Entonces estaban, sí, vamos, nos quedamos. Bueno, la coalición cívica siempre estuvo. Sí, Juan Manuel López, Paula Oliveto, siempre estuvieron siguiendo todo, son un poco la voz cantante de Juntos por el Cambio. Claro. El radicalismo un poco más también. El PRO fue el que más dejó como diciendo, bueno, no avalamos esto, no participamos, pero siempre están mirando o controlando un poco que lo que dicen ellos, que el oficialismo no se exceda en las preguntas a algunos testigos. El Topo Rodríguez, el 31º integrante de la comisión, el único de un bloque que no es ninguno de los dos mayoritarios, en esta reunión dijo, yo no vengo más, y no apareció nunca más. ¿Qué le había pedido? Que se cite a Alberto Fernández. Claro, exactamente, que se cite a Alberto Fernández para que explicara el tema de coparticipación y por qué había impulsado justamente el juicio político. Con esta mayoría, todo lo que se haga en la comisión tiene 16 sobre 31. El Frente de Todos un poco va llevando la dinámica. La oposición no tiene mucho por hacer en lo que sean las votaciones, decisión de citar a testigos o las resoluciones que se toman. La reunión número 4 vemos ahora, el 16 de febrero, una semana después, con el apoyo del oficialismo, rechazo de la oposición, se aprueba el cronograma de citación de testigos. La polémica de la jornada giró en torno a la citación de Silvio Robles, ya empezábamos allí a hablar, colaborador del presidente de la Corte, y de Marcelo Alessandro, que lo nombrábamos recién. Esto era si correspondía llamarlos o no, porque si los chats eran legales, no eran legales, si se podía llamar a alguien por un supuesto trascendido. En ese momento la justicia se estaba expidiendo diciendo que no tenían valor los chats, entonces se dio ese debate. Digo, fíjate, recién hoy se están citando para el martes 1 de agosto, así que lleva bastante el tema. Y en una discusión similar, ¿no, Leo? Porque digo, se siguen usando los mismos argumentos respecto de la legalidad o no de esos chats, incluso después de las determinaciones que decías vos de la justicia. Pero es como un poco el día de la marmota. Sí, ahora porque volvió justamente con participación, que sería uno de los fallos que supuestamente se habrían acordado. En la siguiente reunión, la número 5 del 23 de febrero, es la primera de las audiencias en la que vienen invitados. Allí viene Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, que recordamos en esa reunión, Meli, lo habíamos hablado en el programa. Con algunos fue un poco más amable, por decir de alguna manera, la oposición, con otro el oficialismo, porque eran testigos que por allí daban las versiones que estaban más para un lado o para el otro de esta grieta.
Esto era sobre la filtración de las presuntas conversaciones por chat entre Robles y la de Sandro, en las que se habrían referido al caso del Consejo de la Magistratura y de la coparticipación. Por su parte, en esa misma reunión llegó un pedido de los 4 ministros de la Corte en el que hablaban del carácter ilegal de la comisión, al tiempo que los diputados de Juntos por el Cambio nuevamente no estaban de acuerdo y se fueron de la sala de reunión. Esta fue la 5ª reunión del 23 de febrero. La siguiente fue la 6ª, el 7 de marzo. En la semana anterior no había habido reunión de juicio político por la Asamblea Legislativa. Allí tuvo más de 7 horas la reunión y se volvió a citar al fiscal Carlos Stornelli bajo la advertencia de utilizar la fuerza pública en caso de que no se presente. También en esa reunión el ex senador radical Mario Cimadevila denunció que Mauricio Macri quería una unidad de encubrimiento de atentado a la AMIA. Desde hacía 2 o 3 años, cuando se había ido del gobierno de Cambiemos siendo funcionario y encargado del tema AMIA, Cimadevila ya venía expresando sus diferencias con ese gobierno y lo dijo aquí institucionalmente en la comisión. Reunión número 7 del 14 de marzo. Sigue las negativas de Stornelli a venir a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Se decide pedir a la Procuración, es decir, a sus jefes, que apliquen las correspondientes medidas disciplinarias contra el fiscal federal, ya que solo pueden declarar por escrito el presidente de la Nación, el vicepresidente y los gobernadores, aclaró la presidenta de la comisión, Carolina Gailiar, que es del Frente de Todos. Por eso Stornelli, que decía que iba a mandar un escrito, que no iba a venir. Bueno, finalmente Stornelli no vino y no se conocen medidas sancionatorias del Procurador General de la Nación. Reunión número 8. Vemos la siguiente, 21 de marzo. Se trató el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1. Entre los testimonios estuvo la de la ex enfermera Gladys Cuervo, una de las víctimas de la dictadura como empleada del Hospital Posadas. La mujer declaró que la medida del alto tribunal benefició a Luis Muña, uno de sus represores, y fue una amnistía encubierta. Ahí recordamos, Meli, que también habíamos hablado en el programa, el dramatismo que se le había dado a esa reunión, sí, si era necesario o no claro, los testimonios de las víctimas cuando ya se sabía que el 2x1 estaba mal. Sí, fue un recurso, entre comillas un recurso, pero un recurso al fin del que echó de mano el oficialismo y que la oposición lo observó como tal vez fuera de lugar, como innecesario, y el oficialismo decía, no, es al contrario, es la manera de poder darle una dimensión humana a un fallo tomado, porque si no queda como una simple sentencia que pasa, digamos, inadvertido el efecto que puede causar. Yeah. Y eran estas personas justamente que pudieron referir cómo a ellas en lo personal les producía un impacto directo a su vida y a su emocionalidad, haber advertido que la Corte Suprema había tomado una decisión favoreciendo a un represor. Claro, exactamente. Sí, y en las vísperas de un 24 de marzo también, ¿no? Claro, tenemos la fecha justamente claro, en las placas que trajo Leo y también la decisión, ¿no?, política del Frente de Todos de plantear este tema en determinado contexto cercano a una fecha. Absolutamente, sí, claro, sí, bien, totalmente. Buen punto. Ese dato es muy importante. La siguiente, la 9ª, tiene que ver con el 11 de abril, así se pasa. Esta sería la mitad de las 18 que llevamos hasta ahora. Estábamos en la mitad del proceso el 11 de abril y todavía falta. Estela de Carlotto, en la continuidad de lo que tiene que ver con el 2x1, era una de las presencias más esperadas para que diera testimonio sobre el 2x1 que benefició a los represores. Dijo que el fallo desnudó el profundo cinismo de la Corte y recordó los diferentes fallos del alto tribunal que afectaron a los organismos de derechos humanos. Allí también, en lo que tiene que ver con estas cuestiones de procedimiento que se hablan al principio de cada reunión, Santiago Tamendi, ex secretario de Justicia de Mauricio Macri, del gobierno de Cambiemos, pidió reprogramar su citación. Todavía no vino, es alguno de los que no fueron viniendo y por ahora la comisión no tomó ninguna medida. A ver si pasamos a la siguiente o dejamos la segunda parte para después. Claro, eso, hagamos una pausa, estamos por la reunión número 9. Exactamente, la mitad, quedan 9 más. En su momento se pensaba que el proceso se agotaba en marzo, abril. Algunos decían no juntarlo con el tema electoral, que no se llegara aquí a agosto o a la campaña, que es lo que está pasando. Bueno,
finalmente privó la posición de los que querían estirarlo en el tiempo y que no importara el tema electoral. Bueno, ahora en un ratito retomamos eso y vamos a ir a nuestro próximo invitado. Provincia de Chaco, saludamos al diputado Cipollini, que está ahí del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me oyen bien? Sí, bárbaro. Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, me alegro porque a veces tenemos algún pequeño problemita. ¿Qué Me alegro entonces que ¿Qué resumen Cipollini puede hacer de esta primera etapa del año en temas parlamentarios, no? Bueno, he sabido, ¿no? Si bien no tengo más que este primer mandato como legislador, pero he sabido que en los años electorales el Parlamento entra en una especie de receso de hecho, porque la mayoría de los legisladores tienen alguna postulación, algunos a gobernadores, otros a vicegobernadores, otros repitiendo el mandato, otros como intendentes. Así que la labor parlamentaria entra un poco en un impasse que hace que es muy difícil tratar los temas que están pendientes, algunos de ellos muy demandados por la sociedad, con lo cual sentimos que estamos en deuda con ella. A mí, en mi caso particular, en mi correo, está lleno de mensajes de gente que pide por favor que resolvamos el problema de los inquilinos, esa bendita ley de alquileres que votamos todos, ¿eh? La verdad que hacemos el mea culpa, que fue votada por unanimidad, pensando que solucionábamos un problema a muchísima gente, y en vez de solucionárselo, se lo complicamos a todos, a ambas partes, a los inquilinos y a los propietarios. Y la gente está demandando para este tema una solución. En el caso del tema de los créditos UVA, ha habido un principio de acuerdo en cuanto a darles una mano a los deudores que están padeciendo la dureza de los ajustes, porque bueno, en realidad tanto los beneficiarios o tomadores de crédito UVA como los suscriptores de círculos de ahorros cerrados para la compra de automotores están padeciendo una consecuencia indeseada, que es convivir con esta tasa de inflación tremenda que lleva los valores a niveles que escapan en muchísimos casos a las posibilidades financieras de quienes en su momento tomaron los créditos. Ahí se nos está complicando la comunicación. Espere. Siento que estamos en deuda con los ciudadanos, pero bueno, con lo cual es este problema del que estamos hablando en nuestra provincia, por ejemplo. Sí, perdón. No, ahí. ¿Será que me estoy moviendo y por ahí se corta? No, es que en un minuto se había como trabado un poco el Zoom, pero ahí se lo escucha perfecto. Ahora se lo escucha bien. Acá en el Chaco en particular, comenzamos, terminadas las pasos nacionales, arrancamos rumbo a las generales provinciales, que tienen muchísimo interés para nuestro espacio político como consecuencia del resultado de las pasos provinciales. Y así que vamos enganchados una cosa con otra. Después, terminadas las generales provinciales, vamos a ir rumbo a las generales nacionales. Con lo cual, bueno, poner en movimiento al Congreso se me ocurre que va a costar más de lo debido. Pero bueno, vuelvo a repetir, es medio sabido que eso ha ocurrido en otros periodos y me da la impresión de que no está siendo una excepción. Y nos quedan esos temas pendientes, ¿no? Que la gente reclama que el Parlamento trate, y el Parlamento sentimos que está en deuda con nuestros vecinos, con la gente que nos ha puesto en este lugar en el que estamos como representantes del pueblo argentino. Y bueno, imagino que en algún momento trabajaremos y le daremos respuesta a esta angustia que tienen miles y miles de argentinos en cada uno de estos problemas a los que he hecho mención. Cipollini, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto, usted hablaba de alquileres, ¿no? Ahora el 23 de agosto en teoría está esta sesión pedida por la oposición encabezada por Juntos por el Cambio. Cuando se llegó a esta convocatoria, algunos de su interbloque habían pedido la derogación. ¿Usted está de acuerdo con esa derogación o tendría la idea de buscar algo más consensuado y que junte un poco la legislación anterior con la que salió en 2020? Bueno, yo debo pedir disculpas porque no escuché absolutamente nada de lo que me preguntaste. Bueno, no, se es que hay un cortó en ese problemita. momento
la comunicación, o te veía hablar, pero no escuchaba lo que decía. Diputado, ¿usted me escucha ahí? Sí, yo te escucho perfectamente. Sí, le hago una preguntita, porque usted también forma parte de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros y Portuarios. A ver, ¿qué mirada tiene usted sobre el proyecto de la trazabilidad de la pesca? A ver si es posible que tenga apoyo y que se pueda avanzar con esa discusión. Es un tema más que interesante, la verdad que es un tema interesante, todo lo que apunte a darle racionalidad al escenario de la pesca, ¿no? Por los múltiples motivos por los cuales hay que prestar atención. Siempre digo que siendo un país con un litoral marítimo tan extenso, le hemos dado un poco a los argentinos la espalda al mar, salvo esas puntuales ciudades que viven en cercanía del mar. En general la Argentina no se preocupa mucho primero por su defensa de la plataforma marítima, que está siendo invadida por centenares y centenares de naves de toda bandera, no son solo los chinos nacionalistas, están los españoles. Ahí se nos trabó otra vez, a ver. Sí. Ahí se escucha de fondo, pero... Un montón de gente navegando en cercanías, muchos de acción marina, y bueno, eso es un tema que debería resolverse. Deberían tener los medios suficientes. Y la trazabilidad, y bueno, todo lo que apunta. No sé qué quiere hacer nuestra producción con la comunicación, pero vamos a ver si... Diputado, yo no sé si usted me alcanza a escuchar o no, pero le vamos a hablar por privado, pero la comunicación cuando se traba es imposible continuar prolijamente y es una pena porque, bueno, es un intercambio interesante, sobre todo porque creo que la mitad del año es como el momento del balance de aquellos proyectos que, independientemente del ritmo que toma el Congreso, porque es un año de elecciones, es un año electoral, se aprobaron temas importantes, se dio debate también de muchos otros. De hecho, aunque no se aprueben, el de la trazabilidad de la pesca es un proyecto interesante. Ahí nos explicaba esta semana también las diputadas que llevan adelante en la comisión este proyecto, que también tiene que ver con la posibilidad de insertar con estándares internacionales nuestros pescados de exportación, porque hay otros mercados que requieren sí o sí de hacer de desandar el camino que tiene ese pescado en la góndola o cuando le llega en el barco pesquero a el mercado internacional, pero de pronto no sabe dónde fue pescado, cuál fue el recorrido, si le dieron o no le dieron algún tipo de tratamiento al pez mientras estaba vivo, qué sé yo, a veces antibióticos, a veces también evitar contaminaciones que puedan darse en el lecho del mar. Bueno, hay todo un recorrido que también obviamente es una cuestión de presupuesto, porque genera un costo de logística darle una trazabilidad al pescado que hoy por hoy en general se pesca y viene empaquetado a la góndola y vos no sabés de dónde exactamente salió. Claro. Así que eso nos explicaban, pero que también se había reunido esta comisión, la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, con la de Presupuesto y Hacienda, para poder asignar un presupuesto para esto. Está avanzado el tema, pero no fue incluido en el temario de la última sesión especial convocada para el 5 de julio. Se espera a ver si puede llegar a estar en la próxima. La idea del oficialismo es el 23 de agosto, si es que la oposición avanza en juntar esta sesión especial para alquileres, también incluir temas que son de interés propio o que ya tienen dictamen. Se habla de este proyecto, también hay un pedido sobre GNL, que también podría ser sesión. Salió Pablo González, el titular de YPF, a decir que ese marco regulatorio tendría que estar en forma un poco acelerada. Entonces, trazabilidad de la pesca, como vos decís, Meli, la importancia que le estás dando, es un tema que podría estar en la próxima agenda de los diputados para sesionar, junto con algún tema de familia que también queda, con algún tema de salud, pero fundamentalmente completar una agenda teniendo en cuenta que si hay una sesión el 23 de agosto, después también va a ser difícil volver a juntarse teniendo en cuenta que se va a venir la previa de la elección general.
Sí, de hecho, Leo, a ver, en la última sesión, si bien había algunos de estos temas que ya estaban avanzados y no fueron incluidos de entrada, ¿no? Si se quiere, en el temario, sabemos que sobre la medianoche se hizo una votación de un paquete de leyes donde se incluyeron algunos temas que, bueno, que originalmente no eran parte del temario, pero se aprobaron igual. Y, por supuesto, ¿no? Que entendiendo que hay varios pendientes en la Cámara, algunos de interés particularmente del Ejecutivo, probablemente se haga eso. Obvio que hay que esperar a ver qué es lo que pasa el 23 con el tema del quórum, ¿no? Creo que esa es la incógnita también, porque después el Frente de Todos, si Juntos por el Cambio efectivamente logra juntar las 129 sillas, ¿no? Para poder avanzar en esa sesión, allí será que el Frente de Todos puede quizás, bueno, agregar estos temas como decías vos, pero hay que llegar a esa instancia donde efectivamente se logre, ¿no? Juntar las 129 presencias para el 23 de agosto, sabiendo que el tema de alquileres es un debate parteaguas. Es decir, hay diferencias muy grandes, dentro de las dos grandes coaliciones respecto de cómo solucionar un problema. A priori está bueno también agregar como información que hubo también presentaciones de notas del sector inmobiliario acá en la Cámara, que también hubo reuniones por parte de quienes organizan y nuclean, ¿no? A los inquilinos e inquilinas, pero bueno, es un debate que tiene grandes diferencias entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y que también sería un dato político si efectivamente la oposición logra juntar el quórum necesario para esa sesión. Bueno, les tengo novedades de Chaco. No podemos reconectar al diputado porque hay un temporal, así que eso explicaba por qué con este viento muy fuerte, no huracanado, sé que te tranquila que no nos vamos a despeinar, no nos va a llegar acá a despeinarnos, pero eso explicaba que fuera tan complicada la comunicación. Y bueno, lamentablemente no fue posible reconectarlo, nos avisó el diputado por WhatsApp, pero bueno, lo intentó varias veces y no lo logró, así que desde acá le agradecemos mucho ese ratito que hemos conversado, pero ¿sabes qué? El rating está ahí a full picando en punta. Con el tema de juicio el político. Día por día. El día por día, y yo no puedo esperar para ver cómo sigue esto. Pasaron 9 reuniones, las primeras, ahora estamos pasaron las segundas 9, esta había sido la mitad de lo que habíamos explicado en ese primer segmento. Llega la número 10, el 18 de abril, y allí empieza el tema, uno de los que más fuerte tiene el Frente de Todos para apuntar contra los integrantes de la Corte, es el tema de la obra social del Poder Judicial. Acá cambió el expediente. Claro, exactamente, cambia el expediente y el Frente de Todos se siente más cómodo porque hay muchas irregularidades en el manejo de la obra social. De hecho, fue creo que el más largo. Claro, es el más largo, sí, hasta ahora sí, porque vos fíjate que en la primera mitad fue todo 2 por 1, y algún otro Consejo de la Magistratura, y ahora empieza, y la obra social terminó hace 2 reuniones. Exacto. O sea que creo que el propio oficialismo tampoco se esperaba que dure tantas reuniones el tema de obra social, pero se fueron encontrando con cada vez más información. Exacto. Iba dando material permanentemente. Como que el testimonio de las personas invitadas iba suscitando también que otros, digamos, que se proveyera de otras pruebas. Exactamente. Bueno, hablan en estas primeras reuniones exdirectivos, abogados, contadores, peritos, y también estuvieron en esta primera reunión y en algunas que siguieron los testimonios de damnificados por el mal funcionamiento de la obra social. La siguiente reunión, la número 11, fue una semana después, el 25 de abril. La atención de la jornada estuvo en la presencia del ex administrador de la Corte, Daniel Marchi, había sido desplazado días antes, y el funcionario explicó que sufrió una sanción encubierta por haber participado en la auditoría de la obra social. Criticó al ministro Juan Carlos Maqueda, que según va deduciendo el Frente de Todos, era quien estaba a cargo de manejar la obra social, y denunció amenazas por parte de Silvio Robles, asesor de Horacio Rosati. En la obra social del Poder Judicial se detectó una pérdida de 3.000 millones de pesos en el año 2022 y faltantes de 30.000 medicamentos, entre otras irregularidades que fueron descubriendo o enterándose los diputados nacionales a partir de estos testimonios. Reunión número 12, la siguiente, tiene que ver con el 3 de mayo.
nueva jornada en la investigación de la obra social ante la inesperada ausencia de Aldo Tolón. Aquí empezamos con esta novela de si Tolón venía, no venía, era el administrador de la Corte y era quien más datos podía dar. Faltó a esta reunión, se pidió que fuera obligado a comparecer por la fuerza pública y también fue impulsado un pedido de información a la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre la firma creada por Silvio Robles llamada Moro Media. Era una firma de Silvio Robles con la madre de otra empleada del despacho de Rosati en el Poder Judicial. Entonces eso había generado incógnita en el bloque del Frente de Todos por qué se había confirmado esa sociedad y con qué fines. La reunión número 13, el 9 de mayo, en su citación, Héctor Marchi, decíamos ex administrador de la obra social de la Corte, denunció que su desplazamiento como administrador fue producto de su negativa a encubrir a Silvio Robles y el estrecho colaborador de Rosati, y a Mariano Altave, que era titular del directorio de la obra social. A eso se sumó el testimonio de la jueza federal de San Martín, Martina Force, quien dijo sentirse abandonada por la obra social de las judiciales cuando fue el tratamiento por coronavirus de su marido, que falleció en la primera etapa de la pandemia. Siguiente reunión, 18 de mayo, se presenta finalmente Aldo Tolón, llega a la Cámara de Diputados, aunque con ciertas limitaciones porque, recordemos, se amparó en su derecho a no responder a algunas de las consultas para no autoincriminarse. Lo decía constantemente, ¿te acordás que decíamos? Creo que era el artículo 18, que decía artículo 18 ante cada pregunta que hacía el oficialismo. Más allá del debate sobre la obra social, el Frente de Todos solicitó una ampliación de las causales para iniciar el juicio político, al pedir que se incorporen, habían salido en ese momento, los fallos en contra de la reelección, la posibilidad de que sea reelecto Sergio Uñac, de que sea candidato, porque iba por un tercer mandato como gobernador de San Juan, y de que Juan Mansur pudiera ser candidato a vicegobernador de la provincia de Tucumán. Entonces, de repente de todos dicen, bueno, acá la Corte también falló, hubo una intromisión en la cuestión de las provincias, entonces ampliamos las causales del pedido de juicio político. Como tiene mayoría el Frente de Todos, las aprobó y se incluyeron, seguramente serán consideradas al final cuando vaya avanzando el temario de causales. Juntos por el Cambio, como contrapartida, dijo, sí, ustedes quieren estas causales por lo de Tucumán y San Juan, nosotros queremos activar nuevamente el pedido de juicio político al presidente por, había emitido una opinión Alberto Fernández con el fiscal Luciani en lo que tenía que ver con una de las causas de Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández había dado una opinión sobre ese tema. Dijo, el presidente no puede opinar sobre una cuestión de la justicia, por eso era el pedido de juicio político de Juntos por el Cambio contra Alberto Fernández. Reunión número 15, el 6 de junio se decidió citar al juez Maqueda por el presunto mal desempeño de sus funciones, por lo que iba surgiendo de todos los elementos que iban dando los testigos en relación al mal manejo de la obra social. Y el presidente del bloque de la coalición cívica, decíamos de los más activos de la oposición y de Juntos por el Cambio, cuestionó que los diputados del Frente de Todos no le dijeron antes de la reunión que iban a avanzar con este pedido para que Maqueda estuviera o sea convocado aquí a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Reunión número 16 pasamos a la siguiente, del día 15 de junio. El capítulo de coparticipación se pone en marcha, terminado ya el de la obra social que habría beneficiado a la ciudad de Buenos Aires. Comenzó con la citación, o se acordó allí que se iba a llamar a Silvio Robles y a D'Alessandro, tema como que veníamos hablando desde abril, y al principio desde febrero, a ver si los chats valían o no. Por tal motivo se decidió también invitar a Eduardo Guado de Pedro, a fiscales y a gobernadores. Ese día fue una reunión corta y solo se hizo esta agenda de cómo se iba a encarar el tema de la coparticipación. Reunión número 17, la siguiente, el 6 de julio, ya estamos llegando a este mes. Para esta audiencia había sido convocado Juan Carlos Maqueda, pero finalmente no vino. Era ese día que decían, va a venir Maqueda, no va a venir, no vino el ministro de la Corte, tenía derecho a no venir. Tampoco informó por escrito sobre los cargos que se le habían formulado provisionalmente, habían dicho desde el Frente de Todos, pero bueno, dice Maqueda, ¿usted quiere venir a defenderse de lo que estamos diciendo? No, no vengo, ni mando escrito.
dijo el juez, lo hará en su momento, haya trascendido desde fuentes judiciales, cuando se tenga que defender en el Senado si es que se llega a esa instancia. Los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales, esto es después de octubre, al exministro macrista Rogelio Frigerio, encargado de la coparticipación en el gobierno de Juntos por el Cambio, y a Ignacio Máiquez, ex fiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, es el que la contraparte del tema coparticipación, claro, por el lado de la ciudad. De la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta fue la número 18, la última. Hasta llegar a hoy estuvo, como recordamos hace poquito, Silvina Batakis, que es la encargada de las cuentas desde el Estado Nacional en lo que tiene que ver con coparticipación y provincias. Según la funcionaria, la exfuncionaria, ahora está en el Banco Nación, dijo que hubo un exceso de recursos a la administración porteña de Cambiemos entre 2016 y 2020, en el marco de la audiencia que recibió el testimonio, en el que también estuvieron fiscales de Estado provinciales, estuvo el de Catamarca, de Santa Cruz, de Chaco, estuvieron exponiendo las situaciones de sus provincias. Por su parte, se decidió que D'Alessandro y Robles finalmente fueran convocados para el próximo martes 1 de agosto, así que en la reanudación de la Comisión de Juicio Político prevista para ese día a las 13, se espera a ver si vienen estos dos, bueno, exfuncionario y el asesor de Rosario. Que, digamos, muchos de ellos no pueden negarse. Exactamente. No pueden negarse. Hasta ahora se han dado ejemplos dispares. Por ejemplo, Claro, Otamendi no vino y no pasó nada. Garabano se decía que no iba a venir, exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos. Finalmente vino, no dijo mucho, pero vino. De Tolón se decía, se estiró agónicamente, finalmente un día que Tolón no iba a venir, vino. Claro. Así que hay que ver finalmente qué pasa con estos dos testigos. Claro. Bueno, hay que ver, yo creo que ahí, digamos, se analiza, se evalúa cuál es el mal menor, ¿no? O sea, si efectivamente es muy, muy trascendental que venga, bueno, se echará mano a los recursos que tiene la Comisión de Juicio Político para que, por lo pronto, Robles venga a la comisión. Y si no, bueno, pasará como ha pasado también con otros, a donde se ha resuelto, me imagino, por un escrito o alguna cosa por el estilo que la comisión determinará. Coti, que tengas lindo fin de semana. Igualmente. Y que descanses. Leo lo mismo. Muchas gracias, Meli, nos vemos. Que pasen un lindo fin de semana. Se quedan, por supuesto, aquí en esta primera edición extendida. Gracias, Cinti, también por la producción, a todo el equipo. Y nos vemos nosotros la semana que viene. Aquí estaremos haciéndoles compañía. Que pasen un buen fin de, pero se quedan aquí, por supuesto, en la pantalla de TV para seguir informándose. Chau.